Desde que tuve uso de razón, sentí una vocación especial por cuidar a los demás, especialmente a las personas más pequeñas o vulnerables que yo. No sabría decir exactamente de dónde salió tal vocación, pero así fue, y todo esto me llevó a escoger la carrera de pediatra. Sabía que esa era mi vocación, y a pesar de que sigo firme en que lo es, gracias a esto experimenté una de las peores situaciones de toda mi vida. Y a pesar de que ya pasaron muchos años, es algo que recuerdo casi a diario. En ese tiempo, por desgracia, a mediados de la carrera, el dinero comenzó a escasear en mi familia, pues a mi papá no le estaba yendo muy bien en su negocio, y ambos me sugirieron hacer una pausa en mi carrera. Pero yo no estaba dispuesta a hacer eso. Fue así como comencé a buscar un trabajo. Por desgracia, los trabajos de medio tiempo me quitaban demasiado, valga la redundancia, tiempo. Necesitaba algo más. Pegué un anuncio en mi propio edificio para hacerles saber a los vecinos que podía cuidar a sus hijos, ya que pensaba que era el trabajo perfecto. Mientras cuidaba a esos niños, podía adelantar mis tareas o estudiar un poco, algo que probablemente no me permitirían en un trabajo normal. Puse el letrero en el edificio con mucha esperanza, pero no quise pegarlos por diferentes lugares de la ciudad, ya que me daba miedo que gente indeseable tuviera mi número de teléfono. Creí que sería más seguro si eran niños de mi propio edificio. Creía que con tener 2 o 3 niños sería suficiente para al menos poder pagar mis pasajes y tal vez mis alimentos. Así, mis padres solo tendrían que preocuparse por la renta del lugar donde me estaba quedando. Pero para mi sorpresa, la respuesta de las personas del edificio fue bastante buena. Ni siquiera yo estaba enterada de cuántos niños vivían ahí, y muy pronto me encontré cuidando niños casi todos los días de la semana. Mi agenda estaba tan llena que, muy pronto, incluso mis padres no tuvieron que preocuparse por nada relacionado con mi educación. A las madres les daba mucha confianza que yo estuviera estudiando para ser maestra de niños. Esto les daba un poco como un sello de garantía a mi servicio. Una de estas vecinas, que era bastante exigente antes de darme el trabajo de cuidar a sus 2 hijos, me entrevistó prácticamente. Me preguntó exactamente de qué trataba mi carrera, cuánto me faltaba para terminarla y una serie de cosas que en algún momento me hicieron sentir muy incómoda. Pero no supe de qué otra manera reaccionar. Contesté a todas sus preguntas. Ella era la que sabía más acerca de mí que cualquier otra mamá en el edificio. Por esta razón, no me sorprendió tanto cuando un día tocó a mi puerta. Al principio pensé que me iba a preguntar si podía cuidar a sus hijos algún día de la semana, pero en lugar de eso, me dijo si me molestaría que le diera mi número a una pareja que necesitaba una niñera. Al principio dudé, porque no quería que el trabajo saliera de mi propio edificio. Ya conocía a las mamás y a la gente, pero el hecho de ir a casas ajenas me causaba un poco de miedo debido a la inseguridad que se vive en mi país, sobre todo para las mujeres, pero supuse que si ella los recomendaba y los conocía, tal vez no habría ningún problema. Le respondí que sí y luego se fue. Me sorprendió mucho que a los 15 minutos aproximadamente mi teléfono sonó con un número desconocido. Respondí y para mi sorpresa era un hombre. Se escuchaba bastante joven, probablemente de mi edad. Al principio pensé que quizás podía ser algún compañero de la universidad que por algún motivo había conseguido mi número, pero no fue así. Me preguntó si yo era la persona que cuidaba a los niños de esta mujer y le respondí que sí. Él prosiguió diciéndome que quería ver si podía cuidar a su hijo. Estaba a punto de pedirle más detalles cuando él siguió hablando, diciéndome que se trataba de un niño especial y que por lo que había escuchado, yo estaba estudiando para enseñar y cuidar a niños especiales. Esto no me pareció raro, ya que ella sabía todo eso de mí y supuse que tenía sentido que me hubiesen buscado a mí. Le expliqué de nuevo que no tenía la carrera terminada. Le dije en qué grado iba y ese tipo de cosas. Él me dijo que estaba bien y procedí a preguntarle qué tipo de condición tenía su hijo. Él pareció titubear al principio como si no lo supiera. Traté de ser amable y ayudarlo un poco, diciéndole algunas condiciones para ver si alguna de ellas le sonaba,
pero cuando iba a la mitad de las mismas, él me interrumpió y me dijo que no tenía nada de eso, que solamente era un niño muy especial. No supe qué responder a eso, así que solo pactamos un día y hora, y después de eso colgué. Por supuesto, fue algo que me dejó pensando por mucho rato, pero finalmente llegué a dos posibles conclusiones. La primera era que tal vez él no conocía el nombre específico de la condición de su hijo, o tal vez tanto él como su esposa eran de ese tipo de padres que veían a su hijo como la cosa más especial del universo, y querían forzosamente que todo el mundo lo reconociera como tal. Realmente esperaba que fuera la primera opción, ya que los niños que resultaban ser de padres como esos a menudo resultaban ser muy insoportables. Pero ya había aceptado ser su niñera, ya no podía retractarme. Además, pensé que si el niño en serio resultaba tener alguna discapacidad, bien podría servirme para ir practicando lo aprendido en mi carrera. El día acordado llegó y yo, algo nerviosa, me encaminé hacia la casa. Una vez ahí, ambos me recibieron en la entrada. Me sorprendió porque lo que había escuchado en el teléfono había sido una corazonada que resultó ser cierta. Eran una pareja extremadamente joven, incluso me atrevería a decir que quizás eran 1 año o 2 menores que yo. Por eso me sorprendía enormemente que ya estuvieran casados y que incluso tuvieran una casa y un hijo, pero traté de comportarme casual al respecto. Ambos parecían muy amables y para nada se veían como el tipo de personas que estaban criando a un niño mimado que se creía el centro de atención. Supuse que su hijo en serio tenía alguna discapacidad. Me volvieron a preguntar acerca de mi carrera, así como de los estudios que tenía. Respondí dos de sus preguntas y después creí prudente preguntar acerca del niño que iba a cuidar. Ellos se miraron y me dijeron que lo traerían en un momento, pero que primero querían preguntarme algunas cosas. Respondí que estaba bien y comenzaron a hacerme preguntas. Si bien no eran raras, pensé que eran demasiadas, aunque consideré que si de alguna manera conocían o estaban emparentados con la mujer que vivía en mi edificio, tal vez no era tan raro como yo creía. Incluso me preguntaron si planeaba tener hijos en algún momento. Por supuesto, respondí que sí. También me preguntaron cuál sería mi estilo de crianza con ellos. Tratando de quedar lo mejor posible, solo respondí que seguiría un estilo de crianza respetuosa, basado en todos mis años estudiando psicología infantil. Parecieron satisfechos, salvo con el asunto de poner límites. Casi de inmediato me dijeron que no había límites en esa casa para su hijo, porque era un niño especial y merecía todo lo que quisiera. De inmediato pensé que los había juzgado mal, y que, a pesar de que parecían buenas personas, lo que iba a enfrentar era un niño mimado y no uno con capacidades diferentes. Les respondí que estaba bien y asentí a todo lo que siguieron diciéndome, de que no le debía negar nada si él quería comer o jugar a lo que quisiera. También me dijeron que, por favor, nunca lo dejara solo bajo ninguna circunstancia. Respondí que estaba de acuerdo y después de eso me dio un poco de curiosidad. Les pregunté de dónde conocían exactamente a la señora que vivía en mi edificio. Ellos se voltearon y me dijeron que en realidad no la conocían como tal, sino que eran amigos de un amigo del sobrino de la señora. Habían estado buscando una niñera que se especializara en niños especiales, y casi como un milagro se habían enterado de mí. Me molesté un poco conmigo misma, ya que precisamente eso era lo que yo quería evitar, pero ya estaba ahí, y tenía que terminar el trabajo. Después de eso, ambos me dijeron que era hora de conocer a su pequeño Samuel. Esa fue la primera vez que mencionaron el nombre del niño. Caminamos un poco hasta llegar a una habitación que tenía el nombre de Samuel pintado con letras coloridas en la puerta. Giraron la manija y lo que encontré no fue precisamente a un niño, sino una habitación llena de muchísimos juguetes, tal vez más de los que había visto en toda mi vida. Estaban prácticamente por todas partes. Incluso tenía una cama con forma de coche de carreras y toda clase de cosas con las que cualquier niño podría soñar. Pero el niño no estaba por ningún lado. Vi cómo ambos comenzaron a buscarlo con la mirada por toda la habitación. Pensé que si el niño estuviera ahí, sería fácil verlo.
pero al parecer para ellos no era del todo cierto. Revisaron debajo de las camas, dentro de una pequeña casita de campaña y hasta dentro del closet, pero no estaba. Me dijeron que probablemente estaba jugando por la casa y lo llamaron, pero no hubo respuesta. Volviendo a bajar, mientras la mujer lo buscaba en la alacena que estaba debajo de la escalera, su esposo fue hacia la cocina y de repente nos gritó que estaba ahí. Ambas caminamos hacia allá y pude escuchar cómo el hombre joven le decía a su hijo que era travieso y que creían que estaba arriba, pero no habían visto cuando había bajado. No escuché ninguna respuesta por parte del niño. Cuando entramos a la cocina, casi doy un salto del susto. No había ningún niño. Lo que aquel hombre joven sostenía entre sus brazos no era más que una gigantesca cabra de peluche. No me malentienda, me refiero a que con esta descripción creo que a primera vista uno pensaría que se trata de la clásica cabra negra con un pentagrama en la frente, cuernos y ojos amarillos, pero la verdad es que no era así. De hecho, era un peluche bastante bonito, era casi totalmente blanca, salvo por algunas manchas en sus patas traseras y en la parte de sus muslos. Tenía unos cuernos y ojos azules que parecían canicas. No estaba sentada. De hecho, tenía una forma bastante similar a la de una cabra. Ya saben, estaba en 4 patas, pero pude ver que sus patas se podían mover y torcer. Por más bonito que fuera ese peluche, creo que cualquiera sabría que no es un comportamiento para nada normal. La verdad es que al inicio me desconcerté mucho, e incluso me asusté. Sin embargo, me tomó solo un par de minutos pensar que me estaban jugando una broma. Después de todo, eran personas jóvenes. Pensé que podrían ser algún tipo de bromistas que tenían un canal en internet o algo así y que solo querían tomarme el pelo. Traté de actuar de manera tranquila, pero al mismo tiempo seria, ya que no estaba dispuesta a ser ridiculizada de esa manera, sobre todo porque ya había ido hasta allá con la promesa de un pago. Les pregunté si eso era verdad. Ellos me miraron muy seriamente y me dijeron que sí, y que yo había dicho que me especializaba en niños especiales, así que no entendían por qué yo creería que era una broma. Los miré incrédula y sin saber qué otra cosa hacer, decidí seguirles el juego solo para ver hasta dónde podían llegar. Sonreí y les dije que estaba bien, y les pregunté si tenían alguna indicación extra. Ellos se sonrieron mutuamente, no como si hubieran logrado engañarme, sino más bien como si estuvieran aliviados de que no me hubiera ido. Me dijeron que querían que el peluche estuviera a mi lado todo el tiempo, que si me pedía cualquier cosa debía dársela y que también jugara cualquier tipo de juego que él quisiera. Yo les respondí que sí, y después de eso me dijeron que se iban. Me sorprendió mucho la manera tan efusiva y también realista con la que ambos se despidieron del peluche, como si realmente fuera un niño. Pero yo no podía creer que nada de eso fuera real. Para mí solo eran muy buenos actuando y me estaban jugando una broma. No me iba a ir de ahí sin mi pago. Después de que se despidieron y le dijeron al peluche que se portara bien, se fueron. Miré detenidamente el peluche por un momento, pensando que podría tener algún tipo de cámara oculta o algo así. Incluso lo toqué un poco, pero todo parecía ser peluche. No sentía nada duro y su cabeza también parecía ser de peluche. Pensé que quizás la cámara estaba en algún otro lugar de la casa. La situación comenzó a parecerme un poco graciosa e incluso le mandé un mensaje a algunos de mis amigos contándoles lo que me había topado. También les mandé una fotografía de la cabra. A la mayoría de ellos también les dio risa, pero a mi mejor amiga no le pareció gracioso, sino todo lo contrario. Me dijo que toda esa situación se le hacía muy rara y que tal vez lo mejor sería salir de la casa. Pensó que esas personas podrían ser psicópatas o algo así, pero yo le dije que se tranquilizara y que estaba casi segura de que era una broma para internet o algo por el estilo. Después de todo, nadie trataría a un peluche como si fuera un niño real, y aun si hubiera alguien así. Creí que tendrían algún muñeco de un bebé real, no de una cabra. Le dije a mi amiga que no se preocupara, que todo eso se veía demasiado específico y como buscando ser aterrador, así que no había ningún problema. Solo debía aguantar hasta que volvieran.
Creo que estuve ahí cerca de 2 horas hasta que pensé que tal vez no volverían pronto. Encendí la televisión. Estaban pasando un maratón de películas que me gustaban justo en ese momento. De repente me dieron ganas de ir al baño. La cabra, hasta ese momento, seguía a un lado de mí, sentada totalmente inerte. Me levanté y fui al baño. Cuando terminé de hacer mis necesidades, regresé y para mi sorpresa, la cabra ya no estaba. Mi corazón empezó a latir muy fuerte, no porque pensara seriamente que ahora sí tenía vida propia y se movía sola, sino porque estaba convencida de que había alguien más en esa casa conmigo y había estado todo el tiempo ahí. Estuve a punto de tomar mis cosas y salir corriendo de ese lugar, pero pensé que si ya me estaba creyendo que era una broma, tendría todo el sentido del mundo que alguien la estuviera moviendo de esa manera y que yo saliera corriendo. Seguro sería la cereza sobre el pastel de su broma. De nuevo traté de actuar muy normal y comencé a ver si la cabra estaba cerca, pero no la vi. Me volví a sentar en el sillón y seguí viendo la tele. De repente, escuché una especie de balanceo que parecía provenir de la cocina. Me levanté y fui a ver de qué se trataba, ya que supuse que si encontraba a la persona, entonces la broma terminaría de una vez por todas. Me pagarían y podría irme. Lo que me encontré fue a la cabra. Estaba totalmente cambiada de posición. Ahora parecía estar sentada justo al lado del balancín del garrafón de agua. Me pareció un poco extraño, ya que el balancín del garrafón estaba un poco adentro de la cocina y no había salida. Si alguien hubiera puesto ahí a la cabra, no hubiera tenido tiempo de huir. Recuerdo que abrí uno de los gabinetes, pero no había nadie. Un poco fastidiada, tomé a la cabra por uno de los cuernos y la dejé sobre la barra de la cocina en la misma posición. Me senté de nuevo en el sillón para ver la televisión, estando muy al pendiente por si escuchaba algún paso o algo así, pero no se escuchaba nada. Estaba terminando una de las películas cuando de pronto la pantalla se puso negra, no por un tema en especial, fue como cuando los créditos terminan. En ese momento pude ver reflejado en la pantalla cómo la cabra cambió de posición y cayó al piso. De inmediato volteé esperando ver a alguien escondiéndose o algo así, pero no había nadie más que la cabra. Intrigada, me levanté y caminé de nuevo hacia la barra de la cocina. Vi que la cabra ya estaba en su posición original, es decir, en 4 patas. Me pareció extraño porque no había escuchado a nadie correr o hacer ningún ruido. Pero traté de conservar la calma. Recuerdo incluso que tomé el peluche y lo apreté esta vez con más fuerza para asegurarme de que no tuviera algún tipo de mecanismo adentro, que pudiera hacerla moverse sola, pero no tenía más que algodón adentro. La volví a sentar en la barra, me di media vuelta y de repente escuché cómo cayó al piso otra vez. Esta vez me volví, ya un poco más asustada, porque era imposible que alguien la hubiera tirado en tan poco tiempo. Un poco más temerosa y titubeante, me giré, pero no la vi en el piso. Volví a entrar a la cocina y para mi sorpresa, de nuevo estaba ahí, sentada al lado del balancín de agua. Primero pensé en salir corriendo de la casa, pero mi cerebro lleno de lógica me lo impidió. La volví a tomar de los cuernos, la puse en la barra y me volví a dar media vuelta. En esta ocasión escuché claramente la voz de un niño que me dijo: «Tengo sed, ¿me das agua?». Esta vez no hubo lógica alguna que me hiciera quedarme en esa casa. Tomé mi bolso y salí corriendo lo más rápido que pude. Tardé varias horas en lograr tranquilizarme. Incluso una vez que llegué a mi casa aún estaba muy alterada. Esa misma noche recibí un montón de mensajes de esas personas. En ningún momento me dijeron que era una broma. Más bien me estaban reclamando, diciéndome que había dejado a su hijo solo en casa, que era un niño especial y que necesitaba atención, y yo había sido negligente. Recuerdo que me dijeron algo así como que me iban a demandar. Ya no podía pensar con toda la claridad del mundo, así que simplemente los bloqueé porque ya no quería discutir. Por suerte, esas personas jamás volvieron a contactarme y nunca más supe de ellas. Hasta el día de hoy no sé qué ha sido de sus vidas y espero que siga siendo así. Una parte de mí aún cree que esto pudo haber sido una retorcida broma,
pero otra parte de mí sabe que eso solo es una fantasía mía. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.